El maestro Retán Ayarto el día de hoy hará la presentación preliminar del libro El imperio de las mafias transnacionales, economía criminal globalizada y mafias en México. Le agradecemos al maestro que nos haya aceptado la invitación. Ok, miren, voy a tratar de hacer esto no como si fuera una exposición académica, sino como lo que es una charla con gente que participa, que simpatiza, que milita en un movimiento por el cambio en México. El libro yo lo entregué desde noviembre a 2 editoriales y bueno, las editoriales en México se tardan, lo piensan mucho porque bueno, desafortunadamente somos poco lectores en México, entonces lo piensan mucho para editar, analizan la importancia, el mercado que puede haber, en fin. Bueno, primera cuestión, en México tenemos un problema que es muy grave, relacionado con lo que en el Estado y en el ámbito internacional llaman la delincuencia organizada. Otros le dicen solamente las bandas criminales, otros hablan del crimen organizado, y en realidad esa conceptualización no nos dice absolutamente gran cosa. Si nos dicen que son delincuentes organizados, pues sí, pues se tienen que organizar para delinquir. Si nos dicen que son criminales porque incurren en delitos, pues sí. Entonces creo que de entrada hay una forma muy ligera, muy general, muy superficial de referirse al problema que en realidad tenemos. Primera cuestión. En segundo lugar, en los medios de comunicación en México nos hablan de este problema que tenemos relacionado con los grupos criminales organizados, pero nos hablan fundamentalmente de lo que sucede en México. Creo que aquí tenemos una deficiencia muy importante en la información, porque lo que pasa en México es parte de una trama mundial de lo que yo llamo las mafias transnacionales. Entonces ahí tenemos dos insuficiencias, en la forma de referirnos al problema, que no nos da la idea correcta de a qué se refiere el asunto, y dos, encasillar el tema como si fuera un tema principalmente nacional, cuando está inmerso en un problema global. Segunda cuestión. Derivado de lo primero, en el libro yo planteo la necesidad de reconocer el problema por el que estamos transitando y conceptualizarlo, identificando a los actores de ese problema como mafias. El concepto de mafia surgió en el sur de Italia en el siglo XIX, en los años 30, 40 del siglo XIX, para referirse a grupos que se organizaban y que empezaban a tener un poder muy importante que retaba al poder del Estado en cuanto a que era difícil que los pudieran someter porque tenían una serie de actividades entre legales e ilegales y esto les iba permitiendo acumular mucho poder. Inicialmente empiezan a actuar como recolectores de impuestos, fíjense. Ahí tenían una actividad legal, pero empezaron después a robar tierras y a someter a los campesinos para que trabajaran para ellos por la fuerza. Entonces mezclaban una actividad legal con otra actividad ilegal. Y así fueron ampliando sus actividades. Entonces, yo defiendo que debamos considerarlos como mafias porque me parece que es el concepto que describe mejor la trama de la que ellos son actores en relación al Estado, en relación a la sociedad, en relación a las fuerzas que le dicen del orden, a las fuerzas armadas de un Estado y en relación a la ideología y a la política en una sociedad. Entonces, nosotros asumimos un concepto de mafias y decimos que la característica principal que distingue a las mafias de un grupo criminal organizado es una cuestión de carácter fundamental, y aquí seguimos a un historiador
y politólogo italiano, las mafias son principalmente grupos que disputan la soberanía al Estado. Fíjense qué importante es esto. Esto ya cambia radicalmente las cosas. Entonces no estamos simplemente frente a grupos de delincuentes que se organizan para cometer determinados delitos. No, estamos frente a grupos que le disputan las atribuciones de soberanía que están establecidas en las constituciones políticas de una sociedad y de un Estado. Fíjense qué importante es esta primera definición. ¿Cuáles serían esas atribuciones constitucionales que las mafias le disputan al Estado? Les voy a poner 4 ejemplos. El primero, el control sobre los territorios. Cuando las mafias se asientan en una región o en un territorio, lo primero que hacen es apropiarse del control de ese territorio por la fuerza. Es decir, le sustraen de su control al Estado el control territorial y lo hacen por vía violenta, por vía armada. Fíjense ustedes, lanzan un reto muy importante al Estado y toman una atribución que la Constitución establece que es una atribución fundamental de un Estado para que éste sea eso, un Estado nacional. Entonces, primera cuestión, disputan el control territorial. Cuando un Estado no tiene control sobre la totalidad del territorio nacional, es un Estado que tiene problemas para ejercer su soberanía en el conjunto del territorio que constituye una nación. Fíjense la primera cuestión tan importante, y aquí pues ya decimos, bueno, es mucho más entonces que un grupo de delincuentes que se organizan para cometer determinados crímenes. Y no es Estado fallido. Y hablan de que eso no significa un Estado fallido. Bueno, habría que ver. Segunda cuestión. A principios del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, un sociólogo muy famoso, Max Weber, sociólogo político Max Weber, estableció una definición fundamental. Dice, una definición fundamental de un Estado es el hecho de tener, decía él, el monopolio legítimo de la fuerza. Es decir, cuando los ciudadanos no queremos respetar el orden legal, el orden establecido para la convivencia armoniosa y pacífica de los integrantes de una nación, entonces el Estado tiene, también por atribución constitucional, el derecho de someter por la fuerza a quienes no quieren respetar el orden social y el orden jurídico establecido. A eso le llama él el monopolio legítimo de la fuerza. Bueno, pues las organizaciones mafiosas le disputan este asunto, este tema que es también fundamental en términos de las potestades constitucionales del Estado, le disputan esto al Estado porque se imponen por la fuerza en los territorios. Entonces ya no son solamente los grupos, las policías y el ejército los que tienen capacidad para usar la violencia armada y establecer control sobre el territorio y alguna influencia importante sobre los habitantes. Ya son también las organizaciones criminales las que tienen esa facultad. Claro, son facultades de facto. Tercera cuestión. A partir de estas dos premisas anteriores surge una tercera. El Estado es quien establece el marco jurídico, el conjunto de las normas legales que nos van a nosotros a regular como miembros de una sociedad y de una nación en la convivencia social con los demás. Bueno, pues en los territorios en donde ellos controlan y por la vía de la coacción armada, las mafias establecen sus propias normas, establecen su propia normatividad. En la Italia del siglo XIX que les platico, lo que después fue la mafia siciliana, le llamaban normatividad vigilante. Ellos establecían sus propias normas y obligaban
a los ciudadanos que estaban en ese territorio a cumplir no con las normas del Estado, con las que ellos imponían. Fíjense, ya tenemos 3 cuestiones. Entonces, repito, el asunto no se trata solamente de delincuentes organizados. Claro, todos se tienen que organizar, si no, pues los pillan, ¿no? Los cogen. Y la 4ª cuestión, el fin último de la actividad criminal es ganar dinero, ganar mucho dinero, ganar rápida y lo más fácilmente que se pueda el dinero, acumularlo. Pero ¿qué sentido tendría si no se lo pueden gastar? Entonces, el eje estratégico más importante que tienen las mafias es los negocios ilícitos a través de todas las actividades criminales que desarrollan y el lavado de dinero. Ese es el asunto fundamental. Si no fuera el lavado de dinero el objetivo más importante, pues no tiene objeto de hacer negocios ilícitos, acumular mucho dinero, pues si no se lo van a poder gastar. Entonces, el lavado de dinero pasa a ser el eje estratégico de toda la actividad criminal. Porque a través del lavado de dinero, ellos logran convertir los fondos de origen ilícito en fondos legales. Fíjense ustedes. Entonces, al incorporarse todos esos fondos, al incorporarse a los circuitos legales, a través de los bancos, de las casas de cambio, de las bolsas de valores, de las empresas con cuentas en bancos, etcétera, al incorporar todo ese flujo de dinero criminal y convertirlo en dinero legal, le está disputando al Estado otra de sus atribuciones fundamentales, que es la conducción sana de la economía nacional. Porque se convierten, lo que son fondos de origen ilícito, se convierten en fondos legales. Y entonces se confunden ya los dineros ilícitos con los dineros legales, y entonces ellos interfieren la marcha legal de la economía nacional, que está también a cargo del Estado. En México, por ejemplo, hay todo un capítulo, hubo y ya ha disminuido, pero de atribuciones en materia económica del Ejecutivo. Entonces, ahí tenemos otra cuestión. Fíjense esas cuatro cuestiones. Entonces, repito, si nosotros le damos este enfoque, que es un enfoque histórico, y retomamos un concepto que hace muchos años se utilizó, se discutió y se validó, ya el asunto frente al que estamos ya no es un asunto de organizaciones que solamente tienen capacidad de delinquir y de evadirse de la acción penal del Estado. Entonces, le disputan esos 4 grandes terrenos muy importantes al Estado. Entonces, el asunto fundamental de las mafias es que son mafias que ejercen soberanía. Por lo tanto, se convierten en organizaciones paralelas al Estado y se convierten también en organizaciones paraestatales. Disputan las atribuciones, algunas de las atribuciones importantes al Estado, y le disputan también la influencia sobre los habitantes. Porque a través de todo esto, las mafias, ¿qué es lo que hacen? Generan influencia, y ahorita vamos a pasar a ver de qué manera tan importante generan influencia social. No nada más se imponen a través de la fuerza, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí tenemos ese primer gran e importantísimo desglose. El segundo, decíamos, no se encuadra el problema de las mafias en México, no se encuadra en el ámbito mundial, sino parece que todo se refiriera a Sinaloa, a la frontera norte, y no es así. Esta trama está inmersa en una trama mundial, y en esa trama mundial predominan lo que llamamos en el libro las mafias transnacionales. ¿Qué quiere decir esto? A partir de que en la Italia del siglo XIX se empiezan a desarrollar las organizaciones mafiosas, se constituyen 3 grandes organizaciones mafiosas en todo el sur de Italia. De la que primero se tienen noticias es de la mafia que después se ha denominado hasta nuestros días la Cosa Nostra.
la que surge en la isla de Sicilia. Pero surge también otra mafia, ya desde principios del siglo XIX, claro, en una versión todavía preliminar, que es la camorra, los camorris o camorristas, del área de lo que hace muchos años fue el reino de Nápoles. También Sicilia fue un reino, y el reino de Nápoles dominado por los Borbones. Entonces, esas dos mafias empiezan a desarrollarse en el sur de Italia, unos en la isla de Sicilia, y los otros en el área de lo que fue en el siglo XVIII el reino de Nápoles. Pero surge una tercera mafia muy importante, que es la 'Ndrangheta. La mafia, la 'Ndrangheta, que es en el área también del sur de Italia, y esta es la que actualmente es la mafia más importante en Italia. Pues, ¿qué creen? Que con esta mafia tiene alianzas muy importantes los Zetas para introducir cocaína a toda Europa. Entonces ya estamos hablando de organizaciones criminales que es correcto conformar como organizaciones mafiosas, que no son solamente del ámbito nacional, que tienen vinculaciones, alianzas, acciones que van mucho más allá de nuestro territorio. Sí, les propongo que termine y juntamos todas las preguntas, ¿no? Entonces, estamos hablando de organizaciones extremadamente poderosas, a las que se han vinculado las mafias mexicanas. Yo utilizo un concepto para diferenciar a unas y a otras. Digo, estas son las mafias transnacionales, las tres mafias que surgen en Italia, y después una cuarta, la Sacra Corona Unita, una cuarta, y considero que son también parte de esas mafias históricas, de esas mafias transnacionales, tanto la mafia china, las triadas chinas, como la yakuza japonesa. Entonces, las mafias asiáticas y las mafias italianas del sur de Italia, de la Italia meridional, son las mafias históricas, las que tienen 2 siglos o un poco más en sus versiones de surgimiento inicial, las más viejas mafias, y que hoy en la actualidad constituyen las mafias transnacionales, a las cuales están aliadas no solamente las mafias mexicanas, sino también las mafias que surgieron en Colombia, los cárteles que le llamaban de la coca, algunos grupos que han estado surgiendo de importancia menor en Centroamérica y en América del Sur, la mafia rusa, que es poderosísima, la mafia rusa, la mafia turca, la mafia serbia, en fin, las mafias que están creciendo y que están emulando a las grandes mafias históricas en sus formas de organización y operación. La mafia siciliana, a raíz de la enorme represión que se centra sobre ella hacia finales del siglo XIX, muchos de ellos salen de Italia y emigran a los Estados Unidos, y constituyen en los Estados Unidos lo que se llama la mafia italoamericana. Los 2 grandes personajes, los más conocidos quizá, es Lucky Luciano y Al Capone. Al Capone pertenecía más bien a la mafia napolitana, tenía sus orígenes, sus padres eran italianos, él nace en Estados Unidos, pero sus padres tenían algún tipo de vínculos con la mafia napolitana, con la Camorra. En cambio, Lucky Luciano era directamente de los jefes en América de la mafia siciliana. Bueno, entonces tenemos que a partir del fines del siglo XIX y particularmente a principios del XX, las mafias italianas sobre todo, empiezan a convertirse en mafias que empiezan a expandirse a nivel internacional. La presencia de las mafias internacionales, como la mafia siciliana, empieza a tener una gran presencia en Estados Unidos, en Nueva York, las famosas 5 familias mafiosas, en Chicago Al Capone, pero también algunos miembros de la mafia siciliana, y se empiezan a expandir, llegan hasta Canadá, hasta Montreal,
y forman un núcleo de mafias muy fuertes, pero sobre todo se expanden a todo el Caribe. Su presencia fundamental en el Caribe, hacia el subcontinente latinoamericano y hacia México, el eje eran los negocios en Cuba. A partir de las casas de juego, de los casinos, de la construcción de hoteles, el tráfico de heroína que venía desde la isla de Córcega y desde Turquía y pasaba fundamentalmente por Cuba. Un personaje importante era Fulgencio Batista, el dictador al que derrocan Fidel Castro, era el eje de los capos de la mafia cubana en Cuba, y por lo tanto tenían importancia en todo el Caribe. Entonces tenemos allí que la mafia siciliana se empieza a posicionar como una mafia que cada vez es una mafia más internacional. Deja de ser solamente un fenómeno italiano para empezar a expandirse, particularmente en América Latina, en el Caribe. Hay un libro de un periodista, se apellida Cedillo, con C, Cedillo, Juan Alberto Cedillo, que redacta cómo la mafia siciliana empieza a tomar posicionamiento en México durante el gobierno de Miguel Alemán, y cómo la gente de Lucky Luciano empieza a penetrar los círculos del poder en el gobierno de Miguel Alemán. Incluso la que era la representante más importante de Lucky Luciano, Virginia Hill, organizaba reuniones en el bar del viejo Hotel Reforma, aquel que tiró el sismo, y a partir de ahí nucleaba gente para que distribuyeran coca y consumieran coca. El periodista afirma que llegó a ser amante del presidente Miguel Alemán. Su pareja sentimental, pero a la vez su socio, de apellido, bueno, ahorita les digo, son dos de los personajes directamente relacionados y bajo las órdenes de Lucky Luciano. En México existía una situación en donde ya en los años 20 y 30 los emigrantes chinos a Sinaloa, mucho menos a Sonora y a Baja California, empezaban ya el cultivo del opio. Entonces se empieza a desarrollar en la parte noroeste de la República, se empiezan a desarrollar núcleos a partir de los inmigrantes chinos, y empiezan, aparte de la marihuana, que es así, es de fabricación, es nacional, se empiezan a colar muchos chinos que empezaban a plantar y a consumir opio, y los expulsaron incluso de Sinaloa. Pero ya en ese tiempo empiezan a aparecer grupos ya dentro de Sinaloa que empiezan a buscar exportar marihuana a Estados Unidos, cultivar el opio, la dormidera y la amapola. Entonces, pero fíjense ustedes, ya en aquel tiempo hay el asesinato de un gobernador de Sinaloa, y el asesino, confeso de él, que le apodaban el gitano, después se descubre que trabajaba para los grupos que buscaban exportar el amapola, el opio y todo a Estados Unidos, y tenía vinculaciones con la policía del estado en aquel momento. Entonces, este asunto no es así como de Sinaloa. Entonces, este asunto no es tampoco tan nuevo, tiene muchas décadas, estaremos hablando de por lo menos 7, 8 décadas. Bueno, pues entonces en aquel momento ya empieza a crearse una base dentro de México que va a permitirse que va a posibilitar que la vayan convirtiendo en una plataforma de tráfico ilegal de estupefacientes hacia Estados Unidos y hacia México. El presidente Cárdenas, en su último año de gobierno, legaliza las drogas. Prohíbe los casinos, las casas de juego, y legaliza las drogas, la marihuana, todo lo demás. Y entonces los adictos podían acudir a una de las farmacias de lo que en aquel tiempo era no era Secretaría de Salud, era el Departamento de Salud
y les extendían una receta y les aprovisionaban su dosis. Esta política la adopta en el último año el general Cárdenas sobre la base de un médico mexicano que estudió en Francia, que cuando llega a México le plantea al general Cárdenas la necesidad de romper este círculo y de legalizar las drogas, y lo hace sobre la base, le decían a este médico el Pasteur mexicano. Entonces, lo hace en el último año de su gobierno, pero obviamente en Estados Unidos ya se había criminalizado la producción, el consumo y el comercio de drogas. Se levanta la restricción al alcohol, pero se establece la prohibición de las drogas y se criminaliza, ¿no?, su consumo, su producción, su tráfico. Entonces las presiones norteamericanas y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en qué consistían las presiones norteamericanas? Pues que en algunos casos le empiezan a bloquear al general Cárdenas el suministro de las materias primas de algunos medicamentos que se estaban utilizando no solamente para consumo personal, sino que tenían usos médicos. Entonces empiezan a manejarse este tipo de presiones y obligan al general Cárdenas a echar marcha atrás a través de un decreto en donde se vuelve, para estar en consonancia con la política norteamericana, se vuelve a la criminalización de las drogas. Entonces, el eje principal durante todo el siglo XX de Estados Unidos es criminalizar la producción, el comercio y el consumo de estupefacientes, de los muy diversos estupefacientes. Desde los años de 1923, en las primeras grandes conferencias que se hacen, todavía no existían Naciones Unidas, pero ya había un organismo similar, se empiezan a desarrollar planteamientos en donde las potencias occidentales, siguiendo a Estados Unidos y a Inglaterra, empiezan a plantearle a todos los países la necesidad de que sea una política mundial la criminalización de las drogas. Cuando en el siglo XIX las potencias coloniales occidentales en toda la región asiática llegaron a controlar el comercio y la producción de la heroína, por ejemplo. Entonces el asunto de las drogas está asociado también a la cuestión colonial, a la colonización de las potencias occidentales en la parte asiática. Acuérdense que hubo las dos famosas guerras del opio, ¿no?, contra China. Y una de las cuestiones que peleaban las potencias occidentales es que se permitiera el libre comercio de los estupefacientes. En aquel tiempo, la dormidera, la amapola, que eran la base para la heroína. Entonces el asunto viene de muy lejos, pero siempre ha sido muy conflictivo. Entonces Estados Unidos avanza de la mano con Inglaterra en establecer como política estratégica, es decir, como una política para todos los países, la necesidad de criminalizar el consumo, la producción, el tráfico y el consumo de drogas, de dejar a salvo diferentes tipos de drogas para usos médicos, pero de ninguna manera permitir que se vuelva un consumo habitual. Se la consideraba en aquellos momentos y hasta principios de los años 60 se la consideraba un problema de salud pública, es decir, era un problema que afectaba a las sociedades porque crecía el número de adictos y entonces era muy importante que se prohibiera porque esto afectaba a las sociedades en términos de la salud, afectaba a los gobiernos en términos de los recursos que se tenían que emplear, etcétera, etcétera. Entonces, hasta entonces, prohibir el consumo era la cuestión fundamental. Se sigue después con la necesidad de ir actualizando el marco jurídico penal y entonces empiezan a generar distintos lineamientos desde diferentes reuniones de Naciones Unidas que firman los países que acuden a las reuniones como compromisos importantes y se empieza a desarrollar lo que son la creación de policías especializadas, la actualización del marco jurídico, se va reformando la Constitución, los códigos penales, etcétera, hasta que se convierte también esto en un problema en donde el eje de toda la preocupación
pasa a ser la corrupción, en las reuniones de Naciones Unidas, la corrupción de los funcionarios públicos y el lavado de dinero. Entonces se asocia, fíjense ustedes, la producción, el tráfico y el consumo de estupefacientes en todo el mundo se empieza a asociar, ya no es solamente un asunto de salud pública, sino se empieza a asociar a la corrupción de los hombres del Estado, del poder público y al lavado de dinero. El asunto empieza a cambiar también a nivel internacional, pero se mantiene la política impulsada por Estados Unidos e Inglaterra de el eje de todo este asunto tiene que ser la criminalización de la producción, el tráfico y el consumo. Así nosotros llegamos al momento en que tendríamos que comentar, bueno, ¿y cómo empieza esto a ser un problema grave en México? Para empezar, es justo, porque así está en los documentos, es justo establecer que no es Felipe Calderón el único que enfrenta a estos grupos mafiosos con el ejército. Es el que proyecta la militarización del conflicto al nivel más elevado, conforme al segundo parámetro que dan los Estados Unidos. Criminalización, y como no sirven las policías ni sirven los aparatos judiciales, entonces militarización. Tienen que ser los militares los que combatan este asunto. Entonces, a partir de eso, rastreando el asunto, yo encuentro que el primer acuerdo importante, aparte de cuando asiste México a las reuniones multilaterales de los organismos internacionales y signa obligadamente los acuerdos, se compromete a instrumentarlos dentro del país. Aparte de esto, el parteaguas está en la famosísima reunión de Díaz Ordaz con Nixon, a partir de la inauguración de una presa en la frontera norte. Se reúnen allí y Nixon le plantea el asunto de que es importante que México se incorpore con toda fuerza al combate a los grupos que desde México y a través de la frontera común envían droga, muy poca cocaína todavía, muy poca heroína, mucha marihuana al mercado norteamericano. Y entonces ese pacto Díaz Ordaz-Nixon, que es la base de lo que es ahora la política anticrimen y antidrogas, tiene ese referente desde aquellos tiempos, estamos hablando de 1969, si no me equivoco. Entonces, a partir de ese momento, dicen los periodistas de aquella época que después Gustavo Díaz Ordaz comentó que le dijo al presidente Nixon, bueno, mire, vamos a ser claros, o sea, México es un trampolín para meter la droga a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una inmensa alberca de consumo de drogas. Cierren ustedes la alberca y no va a servir el trampolín. Entonces, el tipo planteó, es un planteamiento correcto, no tuvo ya después mayor consecuencia para instrumentarlo, en fin, y a partir de entonces, cada sexenio, dentro de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, uno de los puntos fundamentales para Estados Unidos es la seguridad de su frontera, sobre la base de los grupos de narcotraficantes que se dedican a enviar diferentes tipos de cargamentos de droga a Estados Unidos, porque ahí hay un mercado muy importante, con muy buen poder adquisitivo, bla, bla, bla. Entonces, si desde esas fechas, después con Echeverría, después con López Portillo, después con Miguel de la Madrid y hasta la fecha, en los dos gobiernos, entre comillas, de la alternancia, tenemos una cuestión que yo denomino una política de Estado. Se volvió una política de Estado, es decir, es una constante en las relaciones bilaterales con los Estados Unidos que México participe alineándose en la política de criminalización de las drogas en Estados Unidos, que participe en nuestro lado combatiendo las distintas formas de producción y tráfico de estupefacientes hacia el mercado norteamericano. Y se incorpora ya a los militares, aunque con una modalidad,
que fundamentalmente se incorporaba al ejército mexicano para buscar y quemar sembradíos de opio, de marihuana, etc. Entonces ya estaban los militares en la calle combatiendo la producción y el tráfico de enervantes hacia Estados Unidos, aunque todavía no en una modalidad de enfrentamiento armado, pero ya lo sacan de sus cuarteles a hacer esta función. El asunto continúa en los demás gobiernos y obviamente la Operación México Seguro en 2005, si no me equivoco también de Fox, detona la participación de los militares en el combate directo a las drogas a través de patrullajes militares. Sacan primero alrededor de 2,000 militares con patrullajes, y ya en aquel año de 2005, como producto de la Operación México Seguro que echa a andar el presidente Fox, ya empezamos a ver en los periódicos las primeras escenas terribles de gente que amanece muerta, de gente que aparece descabezada ya en ese momento. Entonces lo que hay en este gobierno es una línea de continuidad. Proyectan el combate bajo la política exterior norteamericana de criminalización, la proyectan hasta niveles inusitados, en donde en la actualidad se habla ya de más de 40,000 militares en las calles. Entonces, hay una línea de continuidad, hay una política de Estado que es responsabilidad tanto de los gobiernos priistas como de los gobiernos panistas, en este sentido que estoy narrando, en términos del alineamiento con la política exterior norteamericana en materia de drogas, que gira primero sobre el eje de la criminalización y después, repito, nos sirven las policías, hay mucha corrupción, nos sirve, entonces vámonos con el ejército. Criminalización, militarización. Entonces, a partir de este asunto, nosotros observamos que el asunto fundamental ya empieza a ser parte de una trama en donde se pretende dejar de lado cualquier otra consideración y alinearse a la política exterior norteamericana que dice criminalización y militarización del combate. Como ustedes pueden observar, hace años que en nuestra relación bilateral con Estados Unidos ya no discutimos asuntos de transferencia de tecnología, ya no discutimos asuntos de inversión productiva para generar empleos, ya no discutimos asuntos de comercio, discutimos solamente temas de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es la agenda. Y ha sido tal el alineamiento, la subordinación a esta línea de política exterior de Estados Unidos, que en la actualidad, decía yo, ya no se discute otra cosa que no sea lo que los Estados Unidos quieren discutir en términos de la frontera, de la seguridad de la frontera, y dicen, los criminales de aquel lado amenazan la seguridad nacional nuestra y entonces hay que combatirlos. Hubo hace, no sé, un año, un poco más, un año, en donde incluso un alto militar del ejército norteamericano, cuando le decían que no estaba siendo exitoso el combate del ejército mexicano a los grupos criminales, respondió él: estamos listos para cruzar la frontera cuando sea necesario. Fíjense ustedes. O sea, un tipo sabe lo que está diciendo. Esto no es broma, son cosas aparte de todo. Pero ¿qué quiere decir esto? Están dispuestos a llegar a donde sea. Este es el mensaje. Entonces, no quiere decir que ya lo vayan a hacer, pero si alguien se atrevió a hacerlo, después lo desmintió Hillary Clinton y dijo que se referían a otra cosa. Bueno, pero el asunto está así de grave. Entonces, ¿qué tenemos en el caso mexicano? Los grupos criminales en México ejercen estas 4 funciones que yo narré al principio como atributos fundamentales constitucionales del Estado. Ellos le disputan al Estado estos atributos por la fuerza. Pero fíjense ustedes que tienen también una gran influencia sobre sectores amplios de la población. No nada más se imponen por la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que su modelo de vida, no respetar el orden jurídico, no respetar el orden constitucional,
Actuar siempre de manera violenta significa que para ellos, y eso es lo que proyectan, mantenerse al margen de la legalidad es mucho más rentable que estar dentro de la legalidad. Entonces proyectan un tipo de vida, un concepto de vida, es un concepto cultural. Entonces no solamente son las armas, no, también hay una influencia social. En México, en el Distrito Federal, en el área metropolitana, en otros estados, hay grupos amplios de familias que están incorporadas bajo el mando de cada uno de los grupos criminales y que actúan como redes de pequeños, o narcomenudeo que le llaman, de pequeños distribuidores. Estamos hablando de familias enteras. Estamos hablando también de familias enteras que actúan como informantes de los grupos criminales. Alguien me platicó que hay familias a las que les pagan hasta 5,000 pesos al mes porque actúen como halcones. Entonces, estamos hablando de una serie de cuestiones que no solamente tienen que, sino que proyectan una forma de vida. Y hay mucha gente que ha logrado, o mejor dicho, que ha caído en la idea de que es mejor eso que vivir como están viviendo. Entonces, estas mafias no solamente tienen poder económico, tienen poder paramilitar, sino tienen poder o influencia sociocultural. Y esto es muy, pero muy delicado, es muy grave. Entonces nosotros contendemos no solamente con eso, sino con esta influencia. Yo conocí una vez una persona que me decía, yo prefiero vivir 5 años como viven ellos a vivir 20 como estoy. Fíjense nada más. Entonces esto es muy grave, esto es muy delicado. Entonces las mafias tienen un poder demasiado inmenso, pero si además están ligadas a las mafias internacionales, su poder es mucho mayor del que podemos suponer. Derrotarlas en una confrontación militar es mucho más difícil de lo que podemos suponer. Fíjense ustedes. La 'Ndrangheta, que es la mafia más poderosa en Italia, en el año de 2007, de todas sus empresas, porque además ellos ya están tan avanzados que una gran cantidad de sus actividades ya son empresas legales. Fíjense, la Cosa Nostra tiene 3 grupos de actividades. La extorsión, que es lo que llaman el cobro de derecho de piso. La extorsión. Después, el segundo rubro es el tráfico de drogas. Y el tercer rubro de más importancia en sus ingresos es la realización de obras públicas para el Estado italiano. Es decir, con sus empresas legales captan contratos de infraestructura y los desarrollan con sus constructoras, con sus ingenieros. Fíjense. Entonces, la 'Ndrangheta, que son los más poderosos, en 2007 tuvo ingresos de todos sus negocios por 44,000 millones de euros en un solo año. Es decir, tuvieron ingresos mayores que Televisa, TV Azteca y Carlos Slim juntos. Fíjense de qué. Por eso llamo en el libro el imperio de las mafias transnacionales. Es un imperio económico el que han construido. Son cantidades descomunales de dinero. Por ejemplo, durante la crisis, la yakuza japonesa tiene hasta un despacho de asesoría para inversiones en el mercado de valores, en el mercado bursátil. 890 millones de yenes en un solo año en operaciones bursátiles. Y tienen oficinas en todo Japón. Son una organización semi-legal. En algunas películas ustedes los habrán visto, visten todos de negro y les gusta vestir como se vestía en los Estados Unidos en los años 50. Usan carros lujosísimos de marca norteamericana, coleccionan, en fin. Las triadas chinas son, junto con las rusas, son de los que actúan con mayor violencia. Las mafias chinas controlan, por ejemplo, en Argentina, los supermercados y los restaurantes. Y
llega el momento en que compran ellos directamente los negocios, que es lo que están haciendo los Zetas en la frontera. Compran ya directamente ellos empresas. Ahí está la información en los periódicos. Entonces se van convirtiendo poco a poco de sindicatos o integrantes del Sindicato Internacional del Crimen, se van convirtiendo en empresas transnacionales del crimen. En eso encontramos la diferencia fundamental de las mafias que se fundan en el siglo XIX y crecen a lo largo del siglo XX. Aproximadamente entre los años 90 del siglo XIX y esta primera década, estamos hablando de un cambio fundamental. Dejan de ser simples organizaciones del crimen para convertirse en empresas multinacionales. La Cosa Nostra, por ejemplo, no solamente hace pactos, sino paga con votos. Paga con votos en Italia los acuerdos que tiene con distintas autoridades. Entonces, eso de que no deben intervenir, por favor, tienen muchísimos años interviniendo en cuestiones electorales, pero ¿de qué depende? Del nivel de desarrollo que tengan esas mafias, para que sean capaces de intervenir en la vida política e incluso influir en quién gobierna y en quién no. Precisamente el profesor Buscaglia narra que una de las experiencias en Pakistán y en Afganistán es precisamente el hecho de que esos grupos vinculados al tráfico de la heroína, Afganistán es el principal productor de opio en el mundo, ya tienen la capacidad de nombrar, de influir para el nombramiento de autoridades. Entonces pasan ya a un terreno en donde directamente influyen en el nombramiento de los gobernantes o en la elección, si ustedes lo quieren ver así. Ustedes saben que en México el presidente Calderón y muchos más se han cansado de denunciar que en Michoacán se actuó de esta manera. En Michoacán, por ejemplo, la familia que ahora es ¿cómo se llaman ahora? Ya no son la familia michoacana, se dividieron. Los templarios, fíjense, ellos tienen una característica distinta de los demás grupos. Ellos tienen una característica, ellos son extremadamente religiosos. En eso se parecen mucho a la mafia italiana. Por ejemplo, ellos no permiten que en los territorios que ellos controlan, no permiten que la droga entre a las escuelas. Gente que ven, por ejemplo, alcohólicos, drogadictos, ellos los tratan de rescatar y los habilitan como gente de ellos. Dicen los periódicos que a la tuta, el líder de ellos, se le ve en muchos municipios de Michoacán con sus guaraches y sus sombreros, repartiendo dinero, repartiendo ropa. Entonces, estamos hablando, y entonces la pregunta es, ¿y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la policía? Son territorios que ellos controlan. Entonces, ahí está el asunto fundamental. Bueno, pues entonces en México las cosas están así. Tenemos mafias que han ido creciendo, no son todavía del tamaño de las italianas o de las asiáticas, pero ya se vincularon con ellas. Ya se vincularon con ellas. Por ejemplo, la fortuna del Chapo está estimada entre 13 y 16 mil millones de dólares. Solamente de la falsificación de marcas, la mafia china en España, a través del puerto de Valencia, se ganaba alrededor de 1.200.000 euros por cada contenedor que metía. Metía más de 200 contenedores al año. Nada más por ese rubro. Entonces, las organizaciones que están en México tampoco son narcotraficantes. Son organizaciones que llamo yo en el libro multicrimen. Se dedican al secuestro, a la extorsión, a la inmigración ilegal, al tráfico de drogas, al asesinato, que es el sicariato. Se dedican a 20 cosas diferentes. Ya hace más de 10 años que dejaron de ser solamente traficantes. Ahora, Trata de blancas también. Trata de blancas, prostitución. Bueno, en la Merced, la mafia rusa, pues ya hasta cambió, ¿no? Ya hasta cambió ahí la oferta de chicas, ya no son puras de la provincia mexicana, o sea, ya se ve el panorama diferente. Bueno, y eso lo reconoce una diputada del PAN, que está en una comisión, que la mafia rusa está metida en la prostitución en el Distrito Federal. Bueno, y hay un informe también del gobierno de Marcelo Ebrard que habla de la preocupación
por este tipo de cuestiones. Bueno, entonces los tenemos en la cocina. Los Estados Unidos han provocado un problema grave en México al imponernos esta política, claro, y los gobernantes mexicanos al aceptar esa imposición. Sin embargo, creo que el asunto principal es ellos, fíjense ustedes, ellos tienen alrededor de unos 40 millones de consumidores de drogas. El mercado de la cocaína en Estados Unidos es de 36,000 millones de dólares al año. De esos 36,000 millones de dólares, alrededor de 1,200 bandas locales y regionales dentro de Estados Unidos se quedan con el 85% de todo ese dinero. Lo que le toca a los grupos que impulsan desde Perú, Ecuador o Colombia la cocaína y pasa por aquí y la envían los traficantes mexicanos, son alrededor de 2.500, 2.300, 2.800 millones. El 85%, unos 27,000 millones, se quedan ahí. Fíjense, ellos tienen todo el negocio, se quedan con el dinero, te venden equipos de seguridad a través de sus empresas, te hacen firmar en este caso una iniciativa Mérida, ¿no? El valor total de la ayuda que se plantea para combatir al narcotráfico, en general al crimen, en esa iniciativa Mérida es de alrededor de 1.200 millones de dólares. ¿Qué cosa es 1.200 millones de dólares? O sea, comparado con estas cifras que estamos dando. Ahora, entonces ellos tienen la sartén por el mango en todos los sentidos. Y nos impusieron una política, y nuestros gobernantes, tanto del PRI y del PAN, aceptaron un planteamiento que es terriblemente perjudicial para los mexicanos. Y entonces nos tienen totalmente con la bota en el cuello, porque la iniciativa Mérida, la política bilateral, vean ustedes, este acuerdo que acaban de firmar con Calderón sobre el asunto del petróleo, no es ajeno a este dominio completo que tienen sobre la política mexicana. No es ajeno, al contrario, es muy fácil deducir que ha sido consecuencia de que, claro, ¿qué cosa hace Hillary Clinton? Viene y se dice fan del presidente Calderón por ser tan valiente. Esto es un asunto de valentía. Esto no es un asunto así. Esto es un asunto muy grave que atenta contra la seguridad nacional. Vean ustedes los organismos de inteligencia, ahí están en Reforma, las antenas. Ahí está el FBI, ahí está la CIA, y hay 4 o 5 de inteligencia de Estados Unidos. Ustedes escucharon que algún partido de izquierda siquiera hiciera un pronunciamiento público, un manifiesto público, ya no digan una marcha, un mitin, alguno. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo que quiere decir no es que les falte convicción política, que lo que les falta es conocimiento del problema y por lo tanto ideas para plantear políticas distintas. Entonces, no tenemos entre los partidos de izquierda no tenemos una política, un análisis serio sobre esto y menos una política alternativa. Les comentaba yo hace rato que cuando el presidente Calderón dijo, está bien, todos me critican, pero nadie me da una alternativa, a ver, voy a abrir un diálogo. Y se presentó el senador Walton del partido, todavía era Convergencia, dijo que había discrepancias, planteó una serie de críticas a la política, pero no hubo un planteamiento alternativo. El ingeniero Jesús Ortega va y plantea también muchas discrepancias y plantea la necesidad de legalizar la marihuana, como si el asunto fuera de la marihuana. Entendido lo que les estoy platicando, que es un problema muchísimo más, es como si el problema fuera la marihuana. ¿Qué es lo que esto demuestra? Una tremenda pobreza de análisis y de ideas. No solamente confusión, sino pobreza de análisis de ideas y naturalmente de propuestas. Ellos nos han impuesto esto. En sociología política se llama que te falsifican un problema y te lo convierten en una ideología. Hay un problema real. Entonces ellos le dan una interpretación ideológica falsificada y te lo vuelven una verdad. Para esto no necesitas, como decía aquel
genio de la comunicación que tenía Hitler, Goebbels, hay que repetir 1000 veces una mentira hasta que la gente la crea como verdad. No, aquí le dan una interpretación a la realidad, le dan una interpretación ideológica falsificada y la hacen pasar como si fuera una verdad científicamente comprobada. Y entonces el dominio ideológico, que era lo que les comentaba, se produce a partir de que se falsifica ideológicamente un problema que es un problema real, gravísimo. Entonces, al no tener desde la izquierda ningún análisis serio, exhaustivo, al tener una carencia importante de ideas y tener una carencia importante de propuestas, ¿qué cosa es lo que estamos? Estamos totalmente sujetos al planteamiento que ha hecho mundialmente famoso, por decirlo así, los Estados Unidos sobre la criminalización y la militarización del combate a las drogas. Y queremos discutir el problema en términos de policías, de no policías, de esto y lo otro, cuando lo que tenemos que hacer es una ruptura con ese que en términos académicos se llama paradigma, con ese enfoque sobre el asunto de las drogas. La consigna guerra contra las drogas es una consigna falsificada, en donde lo que se trasluce es la geopolítica norteamericana para todo el continente y particularmente para México. Es decir, te plantean un problema real, te lo falsifican ideológicamente, y ¿qué cosa es lo que realmente han hecho? Tienen hoy en México una influencia como jamás la habían tenido en toda la historia. Tienen un conocimiento y parcialmente un control de los organismos de seguridad, policía, ejército, etcétera, como jamás lo habían tenido. Jamás lo habían tenido. Y todo esto es en función de que ellos establecieron una serie de consignas que son ideológicamente falsas, pero que las han convertido en una verdad casi universalmente aceptada, y a partir de eso han penetrado como jamás los órganos de la seguridad del Estado. Los órganos de inteligencia, las policías, una parte del ejército, de las funciones del ejército. Yo ubico en el libro el punto de quiebre a partir de que en el gobierno de Zedillo resulta que a quien nombra Zedillo el zar antidrogas, se descubre poco tiempo después que estaba en la nómina de los narcotraficantes. Y me estoy refiriendo al general Gutiérrez Ramón. Entonces imagínense nada más. Hay que entender que eso puso en una situación delicadísima al presidente de la República, cualquiera que sea nuestro criterio sobre eso. Pero imagínense nada más que el principal colaborador, entonces le cayeron encima. Después de eso vino el asunto de la certificación. Sí, pues ahora resulta que te tengo que certificar yo, si estás o no estás colaborando, porque tú tienes metido al narco hasta adentro del ejército. Entonces eso fue un problema gravísimo. Bueno, ¿qué hacer? Yo tengo la impresión de que en primer lugar tenemos que buscar construir a que ha posicionado Estados Unidos a nivel de todo el mundo. Como primer paso, si nosotros queremos seguirnos moviendo dentro del asunto de que si esta policía, de que si esto, así no, el asunto no tiene solución en esos términos. El asunto no tiene solución porque ellos nos plantearon una forma de combatir cuando nosotros ni teníamos organismos de inteligencia como los que tienen ellos, ni teníamos policías especializadas, ni teníamos grupos del ejército como los que ellos tienen, y entonces nosotros entramos a querer combatir a estos grupos mafiosos bajo unas condiciones en donde nosotros no estábamos preparados. No solamente porque no teníamos los recursos ni la capacitación, sino porque veníamos de un régimen autoritario en donde no se necesitaba combatirlos, se pactaba con ellos. Ahí están las declaraciones del exgobernador de Nuevo León, Sócrates. Claro, después lo mandaron a decir que no era cierto, que no fue eso lo que quiso decir, como cuando de la Madrid reconoce el fraude de 88 y lo mandan a decir, no, pues es que ya está viejito, ya no saben ni lo que dice. O sea, así se las gastan, pero ahí están las declaraciones del gobernador. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Desde mi punto de vista, yo creo que la primera cuestión es que tenemos que fortalecer dos cuestiones. Al Estado, porque eso es lo que se ha debilitado. Todas estas cuestiones lo que han hecho es debilitar al Estado. Entonces necesitamos fortalecer al Estado como la máxima instancia de organización de una sociedad y de representación de una sociedad. Tenemos que fortalecer al Estado. Yo creo que hay que ir
a una discusión a fondo sobre la reforma del Estado. Se ha discutido desde hace muchos años, hay camino andado en el Congreso entre las fuerzas políticas, pero no ha habido la voluntad política para avanzar en una reforma del Estado de contenido democrático que le dé fortaleza a las instituciones, pero que no sea una reforma solamente para el fortalecimiento de la clase política, sino para fortalecer la relación de la sociedad civil con el Estado. Entonces tenemos que ir a esa cuestión. En segundo lugar, dice un sociólogo, un politólogo italiano, mientras el Estado no sea capaz de cumplir con las funciones fundamentales que socialmente tiene asignadas, las organizaciones criminales son imbatibles. Recuerden ustedes una manta en Tamaulipas de los Zetas ofreciéndole empleo a los soldados, ofreciéndoles mejores sueldos, ofreciéndoles protección para su familia. Eso no es posible. Toda esa gente que se incorpora a las redes del narcomenudeo, pues, es una forma de sobrevivir. Dudo mucho que alguien vaya a vivir como el Chapo Guzmán, pero lo hacen porque tiene que sobrevivir. No se justifica, se explica. Y así. Entonces habría que ir también a un cambio en el modelo económico. Este modelo no funciona para generar empleo, no funciona como vía para ascender en el nivel de bienestar social. La gente está profundamente mermada en su bienestar familiar, personal. Entonces tenemos que ir a un modelo económico que nos asegure una oferta de empleos, un crecimiento económico y que nos asegure que el bienestar puede ser parte de esta sociedad mexicana. Mientras tengamos los niveles más bajos, por ejemplo, en América del Sur, presidentes como Menem, cuando hacen crecer la economía al 7 y al 9%, en 4 o 5 años abatieron a la mitad la pobreza. No hay mejor forma de abatir la pobreza que con empleo e ingresos, pero con un crecimiento sostenido. En México, que somos el país de los que más bajo crece en todo el continente, estamos totalmente fuera de esa posibilidad. Este modelo no funciona para generar bienestar en la población, para generar empleo, para generar crecimiento, para desarrollar una política muy agresiva de inversiones en las regiones, sobre todo en donde está más fuerte la presencia del narco, que le den oportunidades a la gente. Creo que habría que ir también a la reforma educativa. Necesitamos también reforzar los aspectos relacionados con la identidad nacional, con los valores nacionales, con la historia nacional y los valores relacionados con el respeto al orden jurídico. Claro, los gobernantes tienen que ser los primeros. Aquí no solamente violan el orden constitucional los delincuentes, por supuesto que los hombres del poder, y no uno ni dos, muchos. Entonces el primer aspecto tendrá que ser el sometimiento de los hombres públicos a el orden jurídico. Para eso necesitamos la reforma del Estado que le dé mucho mayor capacidad a la sociedad civil. Necesitamos adentrarnos en los temas de la democracia participativa, no solamente de la democracia representativa, que fortalece a los partidos y fortalece a la clase política. Necesitamos ir a la democracia participativa que fortalece a la sociedad civil, que fortalece a las organizaciones ciudadanas. Entonces, la reforma educativa es también fundamental. Tenemos que echar abajo los cacicazgos, ya saben ustedes el de quién. Necesitamos echar abajo esto y después, si hubiera consenso, habría que entrar a un plan de pacificación mediante un diálogo con las organizaciones criminales. Después de todo eso, y si hay consenso en la sociedad. Fox se puso a promover ahí una amnistía, pero pues a lo tonto y a lo loco. Yo analizo en el libro las dos experiencias de negociación que hay con las mafias, que es en Italia y en Colombia. El fracaso de esas negociaciones y analizo por qué fracasaron, doy mi opinión. Pero yo pienso que es un paso, sin embargo tienes que fortalecer primero todo lo demás. Ir ahorita a un diálogo siquiera lejano es totalmente improcedente, totalmente inadecuado, es un gravísimo error, porque en las condiciones de debilitamiento en que está la autoridad, las instituciones del Estado, la penetración, creo que es muy difícil.
y finalmente habría que ir a un pacto anticorrupción. El doctor Buscaglia habla mucho de que en los países en donde se toma una ruta del consenso nacional para abordar el problema, se firma siempre primero un pacto anticorrupción. Lo sintetizaríamos en pocos términos diciendo un pacto en donde caiga quien caiga. No puede estar a salvo la sociedad, no puede estar a salvo la clase política, no puede estar a salvo ningún dirigente político, no puede estar a salvo ningún diputado. Hoy el presidente Gaviria de Colombia, durante su gobierno matan a Pablo Escobar, las fuerzas especiales de Estados Unidos junto con grupos del ejército colombiano. Hoy se jacta y dice: nosotros tenemos en la cárcel más de 40 diputados vinculados al narco. Nosotros hemos metido a la cárcel gobernadores y magistrados. ¿Sí es verdad? ¿Sí es verdad? Entonces necesitamos refuncionalizar el aparato judicial, pero también necesitamos un gran pacto anticorrupción. Necesitamos la reforma del Poder Judicial, pero necesitamos un gran pacto anticorrupción. La corrupción es una parte, es el sustrato a través del cual se vinculan los grupos mafiosos con los hombres del poder y con las empresas privadas. Aquí no están exentas las empresas privadas. Yo tengo la plena convicción de que cuando a un empresario privado le dicen: aquí hay 5 millones de dólares, te vas a quedar con el 15 o con el 10%, pero blanquéamelos en tu empresa, pocos pueden decir que no. Precisamente porque se trata también, en muchos casos, de empresas que tienen escasez de capital para inversión. Entonces necesitas una serie de planteamientos que le den un cambio radical a la situación y que podamos ir hacia un nuevo pacto social y hacia una nueva república, pero necesitamos primero desprendernos de esta ideología que nos han impuesto, desprendernos de este enfoque. Cuando Andrés Manuel fue al Instituto Woodrow Wilson en Washington, él hizo un planteamiento que es interesante pero absolutamente insuficiente. Dijo: yo no quiero ser un gobernante que esté recibiendo helicópteros y armas y aviones de combate. No quiero. Yo quiero volver a hablar con Estados Unidos de los asuntos del desarrollo nacional. Correcto, es impecable el planteamiento, pero insuficiente. Porque después plantean, por ejemplo, una Policía Nacional. La Policía Nacional fue un planteamiento de los Estados Unidos para Colombia, que después se trajo el gobierno de Calderón y lo convirtió en la Policía Federal y después habló del mando unificado. Entonces, si andamos en el terreno de las policías, de eso es porque no hemos roto con el enfoque fundamental que impusieron los Estados Unidos en todo el mundo y particularmente en América Latina. Eso que se discutió hace unas semanas en México de bases militares mexicanas, pero usadas por grupos de élite del ejército norteamericano, eso no solo se discutió, se pactó en Colombia. Y un grupo de organizaciones civiles impugnó el acuerdo que había firmado el entonces presidente Uribe con el presidente Bush, impugnó el acuerdo, lo llevó a lo que es allá el Tribunal de Justicia más alto de la nación y lo declararon ilegal. Pero eso, que aquí se empezó a discutir, eso ya se había planteado en Colombia. Por ejemplo, cuando aparecen los matacetas, ¿se acuerdan? Salen en la televisión los matacetas. Bueno, en el libro planteo un documento desclasificado del ejército colombiano, en donde el ejército colombiano reconoce que es una iniciativa de la CIA la formación de grupos paramilitares para combatir a los grupos narcotraficantes que todavía quedan. Entonces estamos ante una situación en donde nosotros tenemos un problema gravísimo y no tenemos política, no tenemos alternativas, no tenemos análisis, diríamos en términos académicos, no tenemos un paradigma alternativo. Miren, obviamente estamos ante un problema histórico, no es un problema localizado en eso, estamos ante un problema histórico y muy grave. Sin embargo, el problema que tenemos es que si no avanzamos, primero decía yo, en romper con el enfoque que ellos nos han impuesto. Y cuando hablaba yo de la propuesta esta de la Policía Nacional de Andrés Manuel, es que es una propuesta dentro del mismo paradigma, dentro del mismo asunto. Fíjense ustedes,
Cuando en la entrevista con Carlos Puig le plantean a Andrés Manuel esto, le dice Carlos Puig, bueno, Andrés Manuel, ¿y cuál es la diferencia entre tu propuesta de crear una Policía Nacional y la Policía Federal con mando único que propone Calderón? Explícame cuál es la diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer punto? Decía yo casi al último de mi intervención, en la parte final. Lo primero que tenemos que hacer es romper con el enfoque que nos han impuesto. ¿Por qué no hemos sido capaces de romper? Porque no tenemos análisis propio, no tenemos propuesta propia, no tenemos discurso propio. Entonces andamos agarrando de otros lados, de una experiencia colombiana, porque no tenemos ideólogos en este sentido, ¿verdad? O los que nos tratamos de acercar a estudiar el asunto, pues no tenemos acceso a la élite política y dirigente. Entonces, el primer asunto es ese, tenemos que romper con ese enfoque. En términos, ya que ustedes citaron a Gramsci, que por cierto durante la represión a la mafia italiana lo asesina Mussolini, en términos de Gramsci, se trata, decía él, de construir una contrahegemonía cultural. Es decir, los Estados Unidos han sido capaces de imponer esto, no por la fuerza, a nosotros no nos han invadido ni a Colombia. Han sido capaces de imponer esto porque el poder norteamericano tampoco simple y sencillamente es un poder militar. En términos de Gramsci no es una dictadura, sino es una hegemonía. Y entonces, en términos de la hegemonía, se establecen lo que los especialistas llaman los poderes blandos, que es la influencia cultural. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy es una hegemonía cultural de los planteamientos norteamericanos en relación al problema del crimen mundial, del tráfico de drogas, bla, bla, bla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es romper con eso para estar en posibilidades de iniciar, en términos de Gramsci, la construcción de una contrahegemonía cultural. Necesitamos nuestro propio enfoque, pues, para decirlo ya más llano, nuestro propio enfoque. Por ejemplo, me decía a mí uno de los diputados, porque como voy a ir a presentar el libro a Venezuela, una vez estuve ahí con el embajador y llegaron unos diputados colombianos, venezolanos. Me decía uno de los diputados, decía, pero maestro, nosotros expulsamos a la DEA y a la CIA de Venezuela y nosotros estamos aprobando nuestras propias leyes anticrimen y desarrollando nuestra propia política anticrimen. Pues es que ese es el problema. O sea, nosotros los tenemos hasta aquí, no solamente ideológicamente, sino físicamente, financieramente, los tenemos hasta aquí. Escuchen ustedes cuando Andrés Manuel sale de la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, ¿qué cosa es lo que dice? Lo que todo el mundo ha dicho, es que tenemos que desarrollar una política muy constructiva con Estados Unidos porque tenemos el 20 millones de mexicanos. Pues sí, pues eso lo ha dicho todo el mundo, ya lo sabemos. Necesitamos romper con ese planteamiento para que seamos capaces de empezar a construir un discurso hegemónico alternativo. ¿Por qué? Porque mientras nos mantengamos dentro de esa lógica, es la lógica impuesta por la geopolítica hegemónica norteamericana. Dentro de ese discurso no hay solución. ¿Qué sigue del ejército? ¿Cuáles son los resultados que este momento tiene el ejército? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Pues lo dijo el general, pues entonces cruzamos la frontera. No puede tampoco el ejército, entonces vamos nosotros. Yo pienso que tampoco se puede abrir de capa. No. A nuestros principales enemigos. No, pero no se trata de eso, sino empezar a construir un discurso alternativo sobre la base de un análisis propio y de un enfoque propio. Con el poder en la mano. No, sí, claro, necesitamos el poder, pero necesitamos que los hombres que lleguen al poder tengan esa idea. Si vamos a llegar al poder y vamos a ensayar medidas que se instrumentaron en otros lados, no estamos avanzando en la construcción de un enfoque alternativo, o diría Gramsci, de una contrahegemonía cultural. Entonces no estamos, bueno, ojalá que así sea, sino que grave. Ahora, yo lo que digo es,
No tenemos eso. Bueno, pero como el problema no es solamente político, cultural, tenemos una raíz socioeconómica muy importante, entonces necesitamos también refuncionalizar el modelo económico. Cuando hablo de crecimiento lo asocio siempre con bienestar, y entonces estoy hablando de crecimiento con bienestar, es decir, de desarrollo. Si nada más habláramos de crecimiento y continuara la concentración de riqueza y todo eso, estamos hablando nada más, por eso, pero estaríamos hablando nada más de crecimiento. No, pero hablo de crecimiento y de ampliar el bienestar, entonces ampliamos de desarrollo, hablamos de desarrollo económico social. Entonces no nos sirve este modelo, necesitamos hablar. Ahora, que hay que hablar en términos, es decir, es importante manejarnos, la política es táctica y estratégica, pero también es ideología. También es ideología, entonces necesitamos, ¿cuál es la diferencia entre un político que tiene sólidas convicciones ideológicas y de un político pragmático? El político pragmático se va a mover en función de lo inmediato. El político que tiene una visión ideológica y una visión estratégica se mueve en función de hacer coincidir los pasos pequeños, los pasos tácticos, con una estrategia de largo plazo. Esa es una gran diferencia. Entonces, necesitamos empezar a construir un discurso alternativo. La propuesta que saca Kofi Annan, Zedillo, Carlos Fuentes, César Gaviria, de legalizar las drogas es un principio de romper con el paradigma que está impuesto, es un principio absolutamente incompleto, pero ya es un principio. Es decir, ¿con qué rompe esa propuesta? Con el eje de toda la política que ha sido la criminalización. Por eso cité el último año del gobierno de Cárdenas. Es parte para empezar a romper, pero es absolutamente insuficiente. El problema es multidimensional, tiene muchas aristas. Entonces no lo puedes abordar con un solo planteamiento, tiene que ser toda una concepción alternativa. Y entonces podrás aplicar tácticas y estrategias, pero si al final lo que no tienes es ese enfoque, entonces ahí tenemos un asunto. Miren, el lunes tengo una entrevista con Eduardo Navarrete, que fue el que acompañó a Andrés Manuel a la reunión con el embajador. Es economista por la UNAM, etc. Entonces lo voy a ver. Entonces mi idea, porque no voy a regalar un libro del otro que ya publiqué, no de este que está publicado. Entonces le dije que si me daba chance de hablar, me dijo, lo espero a las 11:30, a 1:30, esas 2 horas les voy a aprovechar, como no se imaginan. Pero una de estas ideas es que nosotros tenemos que construir el discurso alternativo. Así como se habla de un proyecto alternativo de nación, para este asunto necesitamos un discurso alternativo con un enfoque distinto. Si nos estamos moviendo dentro de eso, estamos haciéndole a la Gaviria, a la colombiana. No estamos construyendo un discurso paralelo. Y entonces nosotros necesitamos empezar a construir ese discurso paralelo, alternativo, porque necesitamos partir de un enfoque nacional, de un enfoque de nuestros intereses nacionales, no de los intereses nacionales de ellos. Eso nos va a conflictuar, pues sí, pero hay momentos en que no es posible, porque decir, está muy complicado, no vamos a poder, es lo que han hecho todos los que han pasado por allí, en las entrevistas. Es el planteamiento que, bueno, oigan a Jorge Castañeda, que fue mi maestro en el análisis del cambio social, pero cuando acababa de llegar de Francia y traía otro rollo. Entonces, óiganlo ustedes, no hay otra manera más que Norteamérica, no es cierto. En el otro libro que escribí, que ese sí está circulando, lo que yo planteo es lo que están haciendo los países de América del Sur, articularse a la dinámica expansiva de las potencias asiáticas, de China, la India y la Federación Rusa, y están construyendo un modelo distinto. Bueno, pero eso, como dicen en el comercial, es otra historia. Entonces, pero necesitamos también el planteamiento del modelo económico, y luego necesitamos la reforma educativa, y luego necesitamos el pacto anticorrupción, y si hay consenso en la sociedad, necesitamos una iniciativa para pacificar a nuestro país. ¿Cuántos muertos necesitamos? Ya vamos en 50,000, ¿cuántos necesitamos para que haya otro planteamiento distinto? ¿150,000? Así como están las cosas, es posible ganarles militarmente a las organizaciones cuando han demostrado capacidad no solamente de resistir la embestida del Estado, sino de expandir su poder hacia América Central y América del Sur, y de vincularse con las grandes organizaciones mafiosas del mundo. En plena guerra,
Entonces, estamos ante el principio de lo que puede ser una gran derrota, porque no se ve por ningún lado que se debiliten las organizaciones. Por ejemplo, el lavado de dinero. Cada año crece alrededor de 10,000 millones de dólares. Las opiniones conservadoras dicen que en México se lavan 10,000 millones de dólares. Las de organismos independientes en Estados Unidos, especializados en investigación de esto, hablan de 45,000 millones de dólares. Hacienda reconoce que puede rebasar el 20%. Buscaglia dice, el dinero del narco está en el 78% de todos los sectores económicos del país. Un doctor en Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, dice el 40% de toda la riqueza se genera con recursos del narco. ¿Qué es lo que ¿A qué nivel necesitamos llegar más allá de esto? Para empezar, nosotros no podemos pensar que este planteamiento alternativo lo hagan ni el PRI ni el PAN, ya lo dijeron sus candidatos. Hay que seguir la línea del presidente Calderón, porque esa es una forma de congraciarse con Estados Unidos. Esto tiene que venir de la izquierda. De la izquierda más inteligente, de la izquierda más ilustrada, porque es la que plantea la posibilidad de un cambio en el país, de un cambio que vaya abarcando poco a poco todos los órdenes, ¿no? Por cierto, les recomiendo que vean en YouTube la entrevista que le hace Sergio Aguayo a Enrique Krause. Dice Krause, yo podría comprometer mi voto por López Obrador. Coincido con su diagnóstico, este país requiere un cambio, no aguanta más. Es un hombre honesto, es un hombre preocupado por las clases populares. Sí, por eso les digo, véanlo, ¿sí? Pero no es de fiar. No, pero no se trata de fiar o no. De lo que se trata es de que los más recalcitrantes enemigos de otra época están llegando a la conclusión de que esto no puede seguir ya así. Y quien está planteando eso es él. Bueno, pues dicen, pues entonces, dijo él, es honesto. Le dijeron, no, pero tú escribiste un artículo en donde hablabas del Mesías tropical. Dijo, sí, porque vean el cambio de discurso. Vean el cambio de discurso. Entonces yo estoy viendo que él aprendió de la derrota anterior y coincido en varias cosas con él. Bueno, ¿qué ha dicho Peña Nieto? Pues hay que continuar con la lucha. Es decir, hay que alinearnos con esa política exterior de Estados Unidos. ¿Qué dice Josefina? Eso no admite. Hay que continuar. Bueno, pues entonces, quien tiene la posibilidad no de plantear un cambio drástico, estoy de acuerdo en que hay que moverse tácticamente, pero quien tiene la posibilidad es un cambio hacia la izquierda. De otro lado no lo podemos esperar porque no va a haber. Entonces necesitamos entrar, por eso decía yo hace rato, a la lucha ideológica lo mejor informado posible para estar en posibilidad, porque la lucha ideológica es una parte fundamental de la lucha por el poder. Cuando ganas las conciencias es cuando tienes capacidad para tomar el poder. Mientras las conciencias están en manos de otros planteamientos ideológicos, de otros partidos contrarios, entonces no tienes capacidad para llegar al poder. Era lo que yo decía, la gente a veces privilegia el ir al mitin, no, tenemos que entrarle al análisis, porque ahí está la situación. Entonces, esto se ha descuidado entre los dirigentes, entre los asesores, este asunto se ha descuidado. Andrés Manuel ha planteado 2 o 3 cosas que son básicas, pero todavía insuficientes. Entonces, tenemos que ir hacia esa cuestión. Ahora, cuando efectivamente uno de los problemas fundamentales en el surgimiento de las mafias en la Italia meridional es que la unificación del Estado italiano se da por la vía de la fuerza de las tropas militares de Giuseppe Garibaldi, y muchos de ellos, los del antiguo reino de Sicilia y los del antiguo reino de Nápoles, se ven forzados a entrar al Estado Unido, pero no se identifican con el nuevo Estado. Entonces plantean siempre la rebeldía ante una unificación forzada. Uno de los autores que cito en el libro dice: la unificación la apoyaron 400,000 ciudadanos cuando había 21 millones. Entonces el problema del surgimiento de las mafias en la Italia meridional está
enraizado o está contextualizado en las fallas históricas del proceso de unificación del Estado italiano. Entonces, en México, ¿cuál sería la propuesta concreta? Si cuando surge es hacia los años 20 y 30. Entonces, el planteamiento tendría que ser que en México el despliegue de los grupos criminales asociados al narcotráfico y todo esto se da en pleno proceso de consolidación del Estado autoritario. Y el régimen político que surge del Estado autoritario, del Estado posrevolucionario, es un Estado que se plantea el absoluto consentimiento a las bandas criminales y obtienen ellos provecho, porque ellos le venden a Estados Unidos la idea de que hay que mantener la estabilidad y mantienen la estabilidad, pero pactan. Lo digo también de la Madrid, los Salinas pactaron, pues se le dijo a Carmen Aristegui, los Salinas pactaron con el narco. No el aeropuerto de Agualeguas era Raúl Salinas. ¿Para qué? Pues eso no, entre los mexicanos esas cosas no son. Entonces, una hipótesis correcta es, en México el desarrollo del narcotráfico no está asociado a la formación del Estado Nacional como en Italia, está asociado a la consolidación, a la expansión y consolidación de un régimen de Estado, de un régimen autoritario que pacta, y corporativo que pacta con las organizaciones que empiezan a surgir. Y hasta donde las controlan no tienen problemas. Cuando se empiezan a salir las cosas de control, ¿cuándo es? Con el asesinato de Enrique Camarena. Porque interviene directamente Estados Unidos. A ver, a mí me esclareces eso y me los metes a la cárcel. Entonces, ahí cito también unas declaraciones de Félix Gallardo, que era el capi de Tutti Capis, que era el jefe de las mafias, cuando lo interrogan y dice él, antes de que hubiera el combate a los narcotraficantes, todos eran amigos del jefe de la Policía Judicial Federal y de la Seguridad Nacional, de la Federal de Seguridad. Él lo dice, pues ahorita ya lo están combatiendo, pero todos eran sus socios. Entonces, el asunto está en que necesitamos el enfoque alternativo, la contrahegemonía cultural, el discurso alternativo. De otra manera nos vamos a seguir moviendo dentro de los parámetros que ha dictado a nivel mundial los Estados Unidos. Y los europeos, por ejemplo, tendrán posibilidad de resistir las presiones, pero aquí esas presiones han terminado. Ahí están las antenas de los organismos de inteligencia en reforma. Y vean el pacto que acaba de firmarse de los pozos petroleros. ¿Por qué? Porque los tienen aquí. Y además se trata de gobiernos tan débiles que no tienen una capacidad para resistir las presiones diplomáticas, porque son gobiernos muy débiles. Entonces, ahí está la situación así como la veo. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer son muchos cambios. No es una sola área de acción. Hay que actuar, decía yo, en el frente de la reforma del Estado, en la refuncionalización con un nuevo modelo económico para ofertar condiciones de vida mínimamente aceptables. Hay que ir a la reforma educativa, hay que ir al pacto anticorrupción y si hay consenso, hay que ir a una iniciativa para pacificar al país.